Está con la... Muy bien, arrancó la grabación, a portarse bien. Bueno, paciencia, vamos a esperar que arranque todo. Profe, entonces el 26 de agosto es la evaluación. Espera que terminemos la clase. Espera que arranquemos, que podamos arrancar la tarde de hoy. Porque me parece el problema acá está muy bien. Vamos a arrancar y cuando terminemos vemos qué pasa, si es que terminamos. Bien. ¿Me están escuchando y viendo bien? Sí. Sí. Bueno, el agente extintor que nos trae hoy a la clase es el dióxido de carbono. Ya el dióxido de carbono lo hemos estudiado en algún momento como producto de la combustión completa, como producto de la combustión, y aparece en el proceso de combustión completa. Ahora vamos a estudiarlo desde otra óptica, porque es un agente extintor. Vieron, las cosas a veces tienen varias miradas. El dióxido de carbono tiene al menos estas dos miradas. Vamos a volver a repasar los principios de extinción. Vamos a partir nuevamente de nuestro cuadrado de fuego, que es llevar a un plano el tetraedro de fuego. Este cuadrado de fuego se compone de cuatro lados: el lado combustible, el lado comburente o aire, el lado calor y el lado reacción química en cadena. Cada agente extintor actúa en uno o más de estos lados, rompiéndolos y desarmando la estructura de esta figura. Vimos, por un lado, el agua como el primer agente extintor, también vimos la espuma, que vimos la clase pasada, y ahora vamos a ver el dióxido de carbono, el tercer agente extintor, que trabaja sobre el lado aire. Nos quedan por ver los agentes extintores que se llaman agentes limpios, los polvos químicos secos, y por último el agente K. Y con eso cumplimos con los 6 agentes extintores que tenemos en el mercado. ¿Qué es el dióxido de carbono? Vamos a empezar. Es un gas en condiciones normales de presión y temperatura. Las condiciones normales de presión y temperatura es 1 bar y 20 grados centígrados. Es decir, en las condiciones que estamos acá en casa o que están ustedes en su cuarto, en su casa, en su comedor. Al agua me la encuentro en estado líquido, en condiciones normales de presión y temperatura. Al dióxido de carbono, en condiciones normales de presión y temperatura, lo encontramos en estado gaseoso. Es incoloro, no tiene color. Es inodoro, no tiene olor. Es insípido, no tiene sabor, aunque tiene un leve sabor ácido, que es un poco la característica de la soda. Vieron que la soda, a diferencia del agua en botella, el agua de canilla,
tiene un pequeño sabor ácido. Bueno, se lo da el dióxido de carbono, que es este leve sabor ácido. Pero si no, es un producto que no lo veo, no lo huelo, no lo siento, y por lo tanto se transforma en un producto altamente peligroso. Es un fantasma. Está dentro de la categoría de estos gases que podemos denominar gases fantasma, por ponerle un término. Yo entro en un ambiente donde hay un escape de dióxido de carbono, no lo veo, no lo huelo, no lo puedo sentir en las papilas gustativas, y encima es más pesado que el aire. Es lo que se denomina un gas rastrero. Es decir, que en un ambiente, en un subsuelo, en un sótano, en una habitación, en vez de irse por la ventana, se queda a nivel de piso. O, lo peor de todo, es que desciende a los niveles más bajos del piso. Y de ahí no se mueve, no ventila por ventilación natural el dióxido de carbono. Y por lo tanto se transforma en un gas totalmente peligroso. Todos los gases, y esto nos escapamos 5 minutos del dióxido de carbono, todos los gases que son incoloros, que son inodoros y que son insípidos, son gases tipo fantasma. Vos entrás, no lo viste, entrás, no lo sentís, ni lo podés desgustar, y por lo tanto en poco no te das cuenta y estás teniendo las consecuencias de lo que genera este gas. ¿Comprendido esto? Comprendido. Sí. Es un gas fantasma. Eso, como otros tantos gases, ¿no? Como el nitrógeno, por ejemplo, otro gas fantasma. Es un gas inerte. Cuando hablamos en incendio, algo es un gas inerte al proceso de la combustión. Es decir, no reacciona con el combustible, ni con el aire. Recuerden que la combustión es una reacción química entre dos elementos, combustible y comburente. Si yo retiro uno de estos elementos y lo reemplazo por otro que no reacciona con el combustible, por más que tenga dos elementos, no hay reacción química y por lo tanto no hay proceso de la combustión. No aporta el proceso de la combustión ni como combustible ni como comburente. ¿Dudas con esto? Viene fácil hasta acá, ¿eh? Sí, ¿no era que el dióxido ayudaba junto con el ¿Cómo? oxígeno? Habla fuerte. ¿No era que el dióxido ayudaba junto con el oxígeno ¿Ayudaba a qué? a la combustión? ¿No era mezcla de gases? No recuerdo haber dicho eso, ¿no? El dióxido de carbono es producto de la combustión, es una consecuencia de la combustión completa, de la combustión estequiométrica. Claro, pero no aporta nada. No aporta. Esto vamos a pasarlo de largo. Ahí está. Efectos fisiológicos. El dióxido de carbono es un asfixiante simple, es decir, desplaza al oxígeno. Y como nosotros no respiramos dióxido de carbono, sino respiramos oxígeno, es exactamente lo mismo que te pongan una almohada en la cara. O que te meta debajo del agua. Agua no respiramos. Dióxido de carbono tampoco respiramos. Es lo que se denomina un asfixiante simple. Vos entraste a un ambiente que hay dióxido de carbono, no lo ves, no lo sentís, no los degustás en las papilas gustativas, es más pesado que el aire. Cuando metiste 2 bocanadas de dióxido de carbono, hiciste y ¡pum!, te moriste. Porque no respirás. Introducís a los pulmones dióxido de carbono. ¿Comprendido esto? Desplaza al oxígeno y por lo tanto nos produce la muerte por asfixia simple.
vamos a pasarlo, esto no me importa, estos valores. Concentraciones de dióxido de carbono en ambientes. 6%, muy poquito dióxido de carbono en el ambiente, ya tenemos problemas. Más o menos, entre 4 y 5% de dióxido de carbono en el ambiente tenemos dolor de cabeza. Sudoración, o sea, transpiración, y disnea, problema para respirar. Al 6%, estos valores son un poquito movibles porque depende mucho de la persona, en 1 o 2 minutos, perturbación visual, problema de la audición, menos de 16, después de varias horas al 6%, temblores, dolor de cabeza. Al solamente entre el 7 y 10% en pocos minutos inconsciencia. Después de media hora, dolor de cabeza, aumento de la tasa del ritmo cardíaco, producto de producción de vértigo. Entre 10 y 15%, más de un minuto produce somnolencia. 17%, menos de un minuto, pérdida de control, convulsiones y muerte. Estos valores hay que recordarlos. ¿Por qué? Porque si yo hago una descarga de dióxido de carbono en un ambiente donde hay personas, está claro que posiblemente podamos entrar en el rango rojo, donde empezamos a tener problemas y ya la posibilidad de salir por cuenta propia se dificulta. Por eso remarco y resalto estos valores entre el 6 y el 10%. Ya al 6% empezás a tener problemas de dificultades. Al 7% inconsciencia. Y ya no saliste, te quedaste adentro. Y te quedás adentro para siempre. ¿Se entiende más o menos esta tabla? ¿O lo que le quiero explicar con esta tabla? Sí, profe. Muy bien, vamos a prestar atención ahora, vamos a ver un poco la relación entre la presión y la temperatura del dióxido de carbono. El diagrama que ustedes están viendo es un diagrama de presión y temperatura donde aparecen los 3 estados de la sustancia, en este caso del dióxido de carbono. Vamos a sacar el lápiz. No sé si voy a explicar esto. ¿Han visto el diagrama de fases en química? Sí. Ah, bueno, listo. Entonces más o menos reconocen esto. De mi parte, sí. El resto, solamente tengo uno que lo reconoce y el resto está como volado mal. Sí, sí, profe, se entiende. Ah, bueno, me quedo más tranquilo. Entonces van bien con química. Por lo menos vamos a un nivel que podemos coordinar. Tenemos la zona gaseosa, la zona sólida, la zona líquida. Y obviamente la curva representa la zona de equilibrio entre la zona sólida y gaseosa, entre la zona líquida y gaseosa. Este punto, 20 grados centígrados y una atmósfera, es el punto donde el dióxido de carbono se encuentra en la atmósfera. Condiciones normales de presión y temperatura. El dióxido de carbono es gas a temperatura y presión ambiente. ¿Se entendió ese punto del diagrama de fases? ¿De la curva de equilibrio? Sí, profe. Te hago una preguntita. ¿Este cuadro está en el Sí. resumen? Exactamente. Creería que sí. No me acuerdo de ver en este momento el material porque no lo leo todos los días, pero creería que sí. En el nuevo sí. En el anterior no sé. Después, el dióxido de carbono lo podemos tener en estado líquido a temperatura ambiente, pero para que el dióxido de carbono a temperatura ambiente lo podamos tener en estado líquido, necesitamos aumentar la presión aproximadamente a 65 bar de presión.
Ya vamos a ahondar un poco en esto porque tiene que ver con cómo almacenamos el dióxido de carbono y esto tiene que ver en el funcionamiento del agente extintor. ¿Mm? Acá está la presión atmosférica, un bar, una atmósfera. Para poder tener el dióxido de carbono a temperatura ambiente en estado líquido, acá en este punto como mínimo, acá está el 50 bar, más o menos estamos hablando de unos 65, 67 bar de presión, lo cual es mucha presión, Si quiero tener al dióxido de carbono en estado sólido, es decir, hecho cubito, a presión ambiente, ¿cómo se lo conoce el dióxido de carbono en estado sólido? ¿Qué nombre tiene? ¿No me están escuchando o se cortó la comunicación? ¿Qué nombre tiene el dióxido de carbono? Hielo. ¿Cómo? Seco. Hielo. Ah, no, alguien dijo algo más completo. ¿Hielo qué? Hielo seco. Hielo seco. El que usa el heladero que va con la bicicleta por los parques. Eso es dióxido de carbono. Para poder tener ese dióxido, tengan presente que el dióxido de carbono en condiciones normales es gas. Para poder tenerlo hecho un cubito a presión ambiente, que es la presión que tiene la heladera que tiene el vendedor de helado que está andando en bici por el parque vendiendo helado, la temperatura tiene que bajar a menos 78 grados centígrados aproximadamente. En esas condiciones, el hielo seco a presión ambiente se encuentra en estado sólido. Y se denomina hielo seco, ¿por qué? A ver, ¿quién lo sabe? Por la humedad que deja el residuo. No sé. Porque el dióxido, a ver, para hacer una comparación con el agua, yo tengo un cubito de agua, un hielo, lo saco de la heladera, del freezer o del congelador, lo pongo en un vaso y ¿a qué estado pasa después? A líquido. ¿Y el dióxido de carbono pasa directamente a sólido? Exactamente. Después de líquido, si al agua la caliento, pasa a estado de vapor. El dióxido de carbono, cuando está en estado sólido, sublima. Sublimar significa que pasa de estado sólido a estado gaseoso, evitando la parte líquida. Por eso se lo llama hielo seco. Cuando el dióxido de carbono se derrite, se descongela, no pasa a dióxido líquido, pasa a dióxido estado gaseoso. Por lo tanto, no moja. Por eso se lo usa en alimentación. Porque no le moja los helados que tiene dentro de la heladera. Por eso se denomina hielo seco. ¿Comprendido más o menos? Introducción al dióxido de carbono, si estamos hablando. Esto se trata de entender un poquito el agente extintor que vamos a usar. ¿Se entendió hasta acá esta introducción? Sí, profe. Sí. Muy bien, vamos a los tipos de almacenamiento de dióxido de carbono. Los podemos dividir en dos tipos de recipientes. Recipientes de alta presión. El dióxido de carbono se almacena en contenedores a alta presión a temperatura ambiente. Y recipientes a baja presión. El dióxido de carbono es almacenado en contenedores a una presión que no es muy alta, pero tampoco es baja, pero lo tenemos a una temperatura de menos 18 grados centígrados. Estas son, ahora vamos a ampliar un poco este detalle, estas son los dos sistemas de almacenamiento que vienen para incendio.
Está claro, estamos hablando de incendio. Recipientes de alta presión. El dióxido de carbono se almacena en estado líquido. El recipiente de alta presión, el dióxido de carbono está adentro del recipiente en estado líquido, a una temperatura ambiente normal, es decir, a 20 grados centígrados. Y como dijimos hace un ratito, se necesita muy alta presión, 67 bar de presión. Para que tengan una idea de lo que es esa presión. Para lograr esa presión en el agua, necesitamos bajar 670 metros de profundidad. Si yo quiero estar sometido a 67 bar de presión, tengo que ir al océano y bajar 670 metros. Y ahí recién voy a tener 67 bar de presión, como para que tengamos una leve idea de la enorme presión que significa 67 bar. Es el punto de almacenamiento acá. El dióxido de carbono está en equilibrio con su zona líquida y su zona gaseosa. Es el almacenamiento más típico de uso del dióxido de carbono como agente extintor. ¿Dónde lo encontramos? Básicamente en los extintores portátiles, que ya lo vamos a estudiar. El dióxido de carbono dentro del extintor portátil se encuentra una parte en estado líquido y una parte, la parte superior, en estado gaseoso. Y tiene un caño de pesca. Esto es lo mismo que ver un sifón de soda. Lo que pasa en el sifón de soda hay agua adentro, que tiene un gas para darle presión. Acá adentro lo que hay es dióxido de carbono en estado líquido. ¿Me siguen en la idea hasta acá? Sí, profe. ¿Por qué el dióxido de carbono conservar esta zona gaseosa siempre? Tiene esta zona gaseosa y nos lleno de dióxido de carbono líquido hasta acá, haciendo un mejor uso del recipiente. ¿Me expliqué la pregunta? Bien, vamos a explicarla. Parto de la base que no lo entienden o que no saben el tema, así que vamos a explicar. Si una fuente de calor, como puede ser el sol, incide sobre este recipiente, el líquido absorbe calor. ¿Está claro eso? Si el líquido absorbe calor, el líquido se expande como todo líquido. Y cuando se expande, lo que hace es comprimir la zona gaseosa. Y de esta manera conserva la presión dentro de parámetros que el recipiente lo pueda resistir. Sí, hay que partir de la base que los líquidos no se comprimen. El gas se puede comprimir. Un líquido no lo puedo comprimir, no le puedo reducir el volumen a un líquido. ¿Está claro eso, no? Si este recipiente estuviese lleno de dióxido de carbono líquido, cuando le incide una fuente de calor, por ejemplo, aumentó la temperatura ambiente porque salió el sol al mediodía y hace mucho calor, el dióxido de carbono absorbe ese calor y se expande, si no tiene dónde expandirse, la presión interna del recipiente aumenta muy bruscamente y al recipiente, ¿qué le pasa? Explota. Explota. Por lo tanto, todo recipiente de gas licuado, como es el nombre que lleva este tipo de almacenamiento, porque el gas se encuentra en estado líquido, necesita conservar siempre una zona gaseosa por encima.
porque de esta manera, cuando el líquido producto del calor se quiere expandir, va a comprimir a la zona gaseosa, conservando la presión dentro de parámetros manejables para el recipiente. ¿Comprendido esto? Profe, Por eso es que, sí, ahora que explica esto me surge una pregunta con el tema espuma. ¿La espuma no viene así en extintores? sí, lo vimos en la clase pasada, en la solución premezclada. Pero no eran con forma de extintores, eran como mucho más grandes. Eran diferentes, no así. Sí, porque tiene otra forma, pero no deja de ser un extintor portátil. Ya lo vamos a ver cuando veamos extintores portátiles específicamente. Ah, bueno, gracias. ¿Mm? ¿Por qué tiene este caño de pesca y es tan importante? Porque es como un sifón de soda. ¿De dónde toma agua el sifón de soda? Desde el caño de pesca. O tubo sifón. Porque para poder descargar y hacer uso de este recipiente de gas licuado, necesito tomar de la zona líquida. Porque si tomo de la zona gaseosa se pierde, el recipiente se convierte todo en líquido y ante un aumento de presión existe el riesgo de explosión. Por lo tanto, todo recipiente de gas licuado toma la descarga desde la zona líquida, de forma tal que conserve siempre una zona gaseosa que es la zona de seguridad del recipiente. ¿Dudas con esto? Muy bien. Por lo tanto, los recipientes de gases licuados en general, sea de dióxido de carbono o sea de cualquier tipo de gas licuado, no se usan cabeza para abajo. Porque si lo uso cabeza para abajo, la zona gaseosa queda en el acceso del caño de pesca y por lo tanto lo primero que se va a descargar perdón, te vino la visita, y lo primero que se va a descargar es la zona gaseosa, convirtiendo al recipiente de gas licuado en un recipiente peligroso y que puede explotar. ¿Comprendido? Los tubos, los recipientes de gas licuado se usan en posición vertical. Ni acostado, ni cabeza para abajo. Vertical, a lo sumo, un poquito inclinado, obviamente, algo normal. ¿Dudas con esto? Profe, ¿por qué vertical? Sí. Porque si no, si vos no lo usás vertical, imagínate que tenés el extintor cabeza para abajo. El dióxido de carbono ingresa por acá. Cuando yo abro la válvula, ¿qué va a ingresar al tubo sifón o al caño de pesca? Aire. Líquido. ¿Cómo? ¿Qué ingresa? Gas. ¿Líquido o gas? Gas. Gas. Y se me desaparece la zona gaseosa, permitiendo que el líquido llene todo el recipiente. Si el líquido se expande, no tiene dónde expandirse. Y te va a explotar Claro. en la mano el recipiente de gas licuado. ¿Me explico? Sí, profe. Estos recipientes vienen con una válvula de seguridad, no importa, son detalles. Bueno, vamos a pasar esto, no quiero complicarle. Ahí está. Recipientes de baja presión. Debido a la enorme presión a la que tengo que tener el dióxido de carbono para tenerlo licuado, o sea, en estado líquido, a temperatura ambiente, hace que el recipiente sea un recipiente pesado, de paredes muy gruesas. Cuando necesito almacenar más de 54 kilos de dióxido de carbono, ya el tubo
o el recipiente de dióxido de carbono ya no permite por cuestiones constructivas y operativas. Por lo tanto, tenemos que pasar a otro tipo de almacenamiento que se denomina almacenamiento de baja presión o también sistema criogénico. ¿Por qué sistema criogénico? Porque hay que tener, en vez de tenerlo almacenado a temperatura ambiente, lo tenemos almacenado a menos 18 grados centígrados. Y la presión, en vez de ser de 67 bar, es una presión más aceptable de 20 bar. Y estos sistemas tienen capacidades ilimitadas de almacenamiento. En cambio, el sistema anterior, más de 50, 54 kilos de carga no me permite almacenar, que son los tubos grandes que acabamos de ver. Son estos tubos. Esto es un sistema criogénico. Lo han visto montones de veces para tener oxígeno en los hospitales o en los sanatorios. En este caso, esto es un recipiente de gas criogénico. También el dióxido de carbono está en estado líquido. En este caso, posiblemente esto sea oxígeno. Para el ejemplo viene igual. Acá hay líquido y acá hay gas. Del gas que se trate. Pero, a diferencia del anterior, la temperatura de este recipiente no es 20 grados centígrados, sino, en el caso del dióxido de carbono, menos 18 grados centígrados. Por eso usted va a ver que estos equipos, estos recipientes, tienen al lado un equipo de frío, como si fuese una heladera, o un freezer, mejor dicho. Y obviamente son recipientes que están aislados térmicamente. También pueden tener, ser del tipo portátil. Sí. ¿Cuántos bar eran? El dióxido de carbono, 20 bar de presión. En este caso están viendo dos termos, como se lo denomina, de nitrógeno. El nitrógeno en estos termos, como se lo denomina, está en estado líquido, pero está a baja temperatura, pero a una presión que me permite construir este tipo de recipientes, sin entrar en cuestiones mecánicas de construcción de recipientes, que escapa un poco esta materia. Un poco no, totalmente escapa. Este es un recipiente, en el que están viendo la foto, de almacenamiento de dióxido de carbono líquido en estado criogénico para incendios. Cuando necesito almacenar mucho dióxido de carbono, puedo ir a este sistema, a ver si aparece la foto, puedo ir a este sistema de tener muchos tubos individuales, o migrar a este tipo de almacenamientos, donde el comportamiento es exactamente lo mismo. El dióxido de carbono adentro está en estado líquido. Lo que pasa, la presión es menor porque hemos bajado la temperatura a menos 18 grados centígrados. ¿Dudas con esto? Aunque sea un entendimiento elemental, quiero, ¿no? No pretendo que sean especialistas. Muy bien. Densidad de llenado lo vamos a pasar de largo. Ventajas del uso del dióxido de carbono para como agente extintor, siempre estamos hablando, ¿eh? No es una marca registrada, y esto que parece una soncera, ya vamos a empezar a ver. Ya la clase pasada vimos los espumígenos, que son un producto químico que tienen marca registrada. El dióxido de carbono no tiene marca registrada, salvo el Señor Dios, el único que podría atribuirse la marca registrada del dióxido de carbono. Esto, que parece una pavada, implica que no le tengo que pagar a nadie por fabricar, ni usar, ni vender dióxido de carbono. Es como el aire. Es como vender aire comprimido.
No le tengo que pagar a nadie por vender aire comprimido, más allá de las cuestiones impositivas. Fácil disponibilidad comercial. El dióxido de carbono es fácil conseguirlo en muchas ciudades, así que no tenemos problemas de tener que importarlo, traerlo de afuera, tener que hacer grandes viajes para poder comprar dióxido de carbono. Es fácil de obtenerlo. No es tóxico. Ustedes dirán, pero mata. Y sí, mata por asfixia simple, pero no es tóxico. Al menos su nivel de toxicidad es muy baja, muy escasa en relación al ser humano, ¿no? Baja reactividad, tiene un bajo nivel de reactividad con los combustibles más comunes que encontramos, no así con los metales combustibles, por ejemplo, y con otros. Es estable. Lo puedo pasar estado sólido, estado líquido, estado gaseoso, volverlo a estado líquido, y al recipiente lo puedo mover, dar vuelta, pata para abajo, pata para arriba, y es estable físico-químicamente hablando. No es corrosivo, y esto es muy importante a la hora del uso en las instalaciones en que lo tengo almacenado, y también con respecto a el cuidado del combustible que estoy apagando. Porque si el combustible que estoy apagando tiene cierto valor, necesitamos usar un agente extintor que no lo dañe más allá del propio incendio que está teniendo. A ver, tengo un servidor de datos, tengo una computadora que tiene muchísimo valor por la información que tiene adentro. No la voy a apagar con agua. Porque si la apago con agua, la voy a apagar, pero me quedé sin computadora, me quedé sin centro de datos. ¿Comprendido esto? Entonces, el valor, cuidar el valor de lo que estamos apagando es muy importante. Y el dióxido de carbono no es corrosivo. No conduce la electricidad. Profe, Sí. ¿qué significa que no sea corrosivo? Que no, qué sé yo cómo explicarte corrosión ahora. A ver, ¿vos viste un acero que está corroído? ¿Cómo sabía? No. Y no sé, no le puedo No enseñar a no sería que no daña lo que está pagando, digamos. No, la corrosión es otra cosa. Yo no le puedo enseñar a vivir, chicos. Y la corrosión, no sé cómo explicarles corrosión en este momento. ¿No viste un acero que está todo de color rojizo? Que está gastado, que Oxidado. está descascarado. ¿Cómo? Que está oxidado también, puede ser. Sí, oxidado, no es corrosivo, no se oxida. ¿Qué sé yo? Para mí son términos tan simples, pero bueno, a veces no me doy cuenta. Es un agente limpio. El agua, ustedes me dirán, pero el agua también es limpia, la que uso para apagar un incendio. Pero el concepto limpio que usamos acá en incendio tiene dos aristas. Uno, que no es sucia. El agua limpia no es sucia. Está claro. Pero también el concepto de agente limpio es que no daña al combustible que está apagando. El agua daña. Yo se lo tiro a un equipo eléctrico, lo mojo los componentes, entran en cortocircuito y posiblemente el equipo no me sirva más. Se lo tiro a un cuadro, a un libro, arruino el libro, arruino el cuadro. Por lo tanto, no solo no ensucia, sino que el dióxido de carbono no daña el combustible que está apagando. Es el concepto de agente limpio que usamos en incendio. Es económico, el dióxido de carbono como agente extintor es un agente relativamente económico, hay otros que son muy caros. Y algo que parece también una sencillez, pero proporciona su propia presión. Para explicarlo en términos simples, el sifón de soda que tiene agua y dióxido de carbono adentro, si yo no le coloco dióxido de carbono, tengo una botella de agua mineral. Porque no sale. Yo aprieto la palanquita y no sale soda. Es decir, que a la botella de soda, para que el sifón funcione, le tengo que poner un gas adentro. ¿Se entiende eso?
Es decir, que el sifón de soda puede fallar porque no tiene agua adentro o porque no tiene dióxido de carbono, no tiene el gas que lo presuriza para salir. El dióxido de carbono no necesita ningún agente que le dé presión. Y por lo tanto me evita usar un elemento adicional a la hora de diseñar o pensar la instalación. Proporciona su propia presión. El agua que uso en una red de incendio la tengo que presurizar con una bomba, por ejemplo. Al agua que voy a almacenar en un matafuego portátil de agua le tengo que colocar nitrógeno adentro para que el agua pueda salir, como lo hace en un sifón. A la espuma necesito darle presión al líquido, al preparado, para que salga del tanque, si no, no sale. El dióxido de carbono no necesita un agente presurizante o presurizador para poder salir a través de las tuberías y de las boquillas de descarga. ¿Dudas? Es un gas. Llega a la zona del incendio en estado gaseoso, y como llega en estado gaseoso se expande y puede penetrar e ingresar a zonas donde un líquido, por ejemplo, no puede ingresar, o donde una sustancia en estado purulento no va a ingresar. Y eso es una ventaja. ¿Dudas con las ventajas del dióxido de carbono? Descarga del dióxido de carbono. Vamos a ver cómo es el proceso de descarga. Lo vamos a ver desde un matafuego portátil, de un extintor portátil. Lo mismo sucede con una instalación fija u otro tipo de instalaciones. Este es un extintor portátil. Tenemos el cilindro, el cuerpo, el recipiente. Adentro tengo dióxido de carbono en estado líquido. Arriba tengo el dióxido de carbono en estado gaseoso. Tengo el caño de pesca o el tubo sifón. Tengo la palanca de descarga. Tengo la manguera y el cono de descarga. El dióxido de carbono, una descarga, es lo más parecido a este dibujito que encontré. A esta imagen que encontré. No me sale la palabra ahora. Vamos a explicar cómo funciona. Cuando alguien da apertura a la palanca de descarga del tubo de dióxido de carbono, lo que va a tomar el dióxido de carbono es dióxido de carbono líquido. ¿Me están siguiendo hasta acá? El dióxido de carbono líquido sube por el tubo de descarga. Sube, pasa por la manguera y empieza un proceso de descompresión gradual en el tubo de difusión o en el tubo de descarga. Es decir, que empieza a descomprimirse de 67 bar que tiene aproximadamente acá adentro a 1 bar que tiene afuera. Es como que se empieza a desinflar ahí afuera. Por lo tanto, cuando vemos una descarga de dióxido de carbono, la descarga sale en estado líquido al medio ambiente, porque no logra pasar de estado líquido a estado gaseoso en forma instantánea. Esta descarga del dióxido de carbono se hace en estado líquido. La primera zona de descompresión o zona de descarga, el dióxido de carbono lo hace en estado líquido. ¿Hasta acá me siguen? Muy bien. Sí, profe. Ahora bien, para que un gas se pueda descomprimir, necesita absorber calor. No voy a explicar por qué, pero un gas
para poder descomprimirse necesita absorber calor. Y este gas se está descomprimiendo de 67 bar a 1 bar. Va a absorber mucho calor. Le va a sacar calor a lo que tenga alrededor para poder descomprimirse. Sin pedir permiso le va a robar calor. ¿Y a quién le roba calor? A la manguera, al difusor. Ustedes van a ver que la manguera y el difusor se empiezan a colocar, se les empieza a formar esa película de hielo seco alrededor, de hielo, perdón, no hielo seco. Ya les voy a explicar por qué. Pero también se roban calor entre partículas de dióxido de carbono líquido. Supongamos que tengo 2 partículas de hielo seco. Para que esta partícula se pueda descomprimir, le va a robar calor a todo su entorno. Y le va a robar calor incluso al dióxido de carbono vecino, transformándolo en hielo seco. Si yo al dióxido de carbono líquido le saco más calor, lo enfrío, lo paso de líquido a sólido. Y por lo tanto, la descarga no solamente se da en estado líquido, sino me empiezan a aparecer partículas de hielo seco. Producto de la absorción de calor que hace el dióxido de carbono líquido de sus propias partículas, transformándolo en hielo seco. Por eso, esa apariencia de descarga blanca que tiene el dióxido de carbono y no transparente. ¿Me están siguiendo? Sí, o sea que sale en finas partículas de hielo seco porque por él mismo, porque él mismo absorbe calor por sus partículas. Sale en estado líquido. Cuando salen gotitas líquidas, para descomprimirse necesita absorber calor. Parte del hielo seco, parte del dióxido líquido le entrega calor a la otra parte, una se pasa a estado gaseoso y la otra se vuelve hielo seco. Pequeñas partículas de hielo seco, copitos de nieve, para hacerlo más finito, más delicadito. Ahora, también con el hielo seco, con el dióxido de carbono hay aire. Y también el dióxido de carbono le va a robar calor al aire, que está a 20 grados centígrados. Cuando el dióxido de carbono, para poder descomprimirse, le roba calor al aire, el aire que tiene en su composición, agua en estado de humedad. Cuando al agua en estado de humedad le robo calor, ¿a qué estado pasa? Sólido. Al estado sólido. Por lo tanto, la descarga, la zona de descompresión del dióxido de carbono es una nube blanca producto del hielo seco, de partículas de hielo seco que se generan en la descarga y productos de pequeños copitos de nieve del enfriamiento que hace del aire, de la humedad que tiene el aire que rodea la descarga. ¿Se comprendió esto? Por lo tanto, Sí, profe. esta zona fría, esta zona aparentemente fría porque le saca calor a lo que toque, se produce por descompresión violenta del dióxido de carbono. No porque esté absorbiendo calor por su capacidad calórica que tenga el dióxido de carbono. Esta zona fría se debe a la descompresión del dióxido de carbono, que necesita absorber calor a todo lo que lo rodea para poder pasar de estado líquido a estado gaseoso. ¿Dudas con esto? Una vez que el dióxido de carbono se descomprime y pasa a estado gaseoso, a la zona de incendio llega en estado gaseoso. Por lo tanto, la descarga podemos dividirla en 2 zonas. Una zona de descompresión o zona de descarga que está próxima al difusor y una zona fría. Zona fría porque el dióxido de carbono para descomprimirse necesita absorber mucho calor y le va a sacar calor a lo que encuentre que está a su alrededor. Y después una segunda zona donde el dióxido de carbono
llega al incendio en estado gaseoso a temperatura y presión ambiente. ¿Dudas con esto? Esta zona es una zona próxima a la descarga. Esta zona rara vez llegue a la zona del incendio. ¿Mm? ¿Hasta acá se entendió más o menos? Sí, profe. A la zona del incendio, y esto lo repito por segunda, tercera o cuarta vez, llega dióxido de carbono en estado gaseoso a temperatura y presión ambiente, porque ya el dióxido de carbono del estado líquido que estaba dentro a alta presión se descomprimió, generó una zona fría porque necesitó absorber calor, pero una vez que se descomprimió, llegó a la zona del incendio en estado gaseoso. Y el dióxido de carbono en estado gaseoso lo que hace es desplazar el aire, y por lo tanto lo que hace es sofocar. Es el mismo efecto que hacía el vapor de agua cuando se expandía en la zona de la mezcla combustible. El efecto de la sofocación es lo mismo que hacía el vapor de agua, llevar el proceso de la combustión por encima del límite superior de inflamabilidad. Nos movemos hacia la zona donde el aire empieza a escasear. Y por lo tanto, en esta zona habíamos dicho ya hace un tiempo atrás que no hay posibilidad de combustión, porque estamos por encima del límite superior de inflamabilidad. ¿Dudas con esto? Para poder apagar con dióxido de carbono un incendio de alcohol etílico, necesito generar un ambiente con al menos 19% de aire. No, perdón, con menos de 81% de aire. Perdón. O decir, tengo que ponerle más del 20% de dióxido de carbono en ese ambiente. Y al 20% de dióxido de carbono, si te quedaste adentro, ¿qué pasa? Te asfixia, ya te empieza a asfixiar. Al 20% de dióxido de carbono en un ambiente, ya la posibilidad de salir Te mata. es muy baja. Tenemos nos viene la muerte en muy poquito tiempo. ¿Comprendido el tema? A los niveles que hay que descargar el dióxido de carbono para poder conseguir un ambiente sin aire suficiente o con aire por encima del límite superior de inflamabilidad, a esos valores de dióxido de carbono no tenemos posibilidad de sobrevida. Acá tienen los valores reales de descarga para distintas sustancias. Esto es simplemente información para que vean que la mayoría de los productos, la cantidad de dióxido de carbono que tengo que agregar en un ambiente para poder conformar una zona que esté por encima del límite superior de inflamabilidad, tiene valores de dióxido de carbono por encima del 6-7%, que es un valor que podemos considerar como límite para una persona. ¿Comprendido el tema hasta acá? ¿Sofocación? Sí, profe. Muy bien. Extinción por enfriamiento. Esto lo voy a explicar. Ustedes dirán, pero cuando empezamos la clase, usted no dijo que el dióxido de carbono enfría. No, porque no enfría.
A ver, yo siempre explico lo mismo. Si colocás cualquier objeto más frío que el incendio, en el incendio absorbe calor y enfría. Pero eso no quiere decir que tenga capacidad de intervenir en el proceso de enfriamiento de la combustión. Son dos cosas distintas. Cualquier cuerpo que esté más frío que otro absorbe calor. Ahora, que eso se transforme en un proceso de absorción de calor que influye en el proceso de extinción, son dos historias totalmente distintas. Voy a comparar el dióxido de carbono con el agua. El calor específico, el calor que le tengo que dar al dióxido de carbono líquido para calentarlo. Para poder calentar 1 kilo de agua, 1 grado centígrado, necesito 1 kilocaloría. Para poder calentar 1 kilo de dióxido de carbono, necesito 0,2 kilocalorías. 5 veces menos que el agua. El dióxido de carbono necesita 5 veces menos de calor para calentar, para en estado líquido poder calentarse. El calor de vaporización, el calor que absorbe el dióxido de carbono cuando cambia de estado. El agua necesita 540 kilocalorías para pasar estado de vapor por cada kilo de agua. El dióxido de carbono necesita 137 kilocalorías. Unas 3 veces y media menos. Es decir, si comparamos la capacidad de absorber calor del dióxido de carbono y del agua, está claro que el dióxido de carbono absorbe muy poquito calor. Pero estas dos etapas de absorción de calor del dióxido de carbono se dan en la zona de descompresión, que es cuando el dióxido de carbono pasa de estado líquido a estado gaseoso. ¿Cómo llega el dióxido de carbono a la combustión? ¿En estado líquido o en estado gaseoso? Gaseoso, ¿no había dicho? En estado gaseoso. Por lo tanto, a ver, el agua llega al proceso de la combustión en estado líquido. ¿Recuerdan eso? Cuando el agua llega en estado líquido al proceso de la combustión, se calienta, absorbe 80 kilocalorías, cambia de estado, absorbe 540 kilocalorías. Y después sofoca. El dióxido de carbono llega en estado gaseoso a la zona de combustión. Este proceso de absorción de calor del dióxido de carbono lo hace en la zona de descompresión. Por lo tanto, las sustancias en estado gaseoso tienen muy poquita capacidad de absorber calor, muy poquita capacidad, porque no tienen cómo transformarse ya a otro nivel, a otra sustancia, a otro estado, mejor dicho, perdón. El dióxido de carbono no enfría, no interviene en el proceso de enfriamiento, interviene solamente en el proceso de sofocación, de exclusión del aire de la zona de la mezcla combustible. ¿Se entendió esto? Sí, entonces, profe, no sirve para enfriar. Exactamente, muy bien. Esta es la explicación. El dióxido de carbono, 0,2 kilocalorías y 136 kilocalorías, las absorbe en esta etapa. A la zona de combustión llega en estado gaseoso. Y como el gas no tiene cómo pasar a otro estado, la capacidad de absorber calor de un gas es bajísima, muy baja, al menos a presión ambiente. Y por lo tanto, el único mecanismo de extinción que tiene el dióxido de carbono cuando llega en estado gaseoso a la combustión es el de sofocación, no el de enfriamiento. Más allá de que un montón de apuntes y de libros digan que el dióxido de carbono enfría. Hay que se pongan a estudiar. Ustedes respóndanle. ¿Comprendido esto? Muy bien. Limitaciones del dióxido de carbono como agente extintor.
reducida capacidad de enfriamiento, por no decir limitadísima o casi nula capacidad de enfriamiento. Es decir, el dióxido de carbono no lo uso porque enfría. Si yo quiero enfriar, lo único que tengo para enfriar el incendio es agua. Y no hay otra cosa que enfríe. No humedece porque llega al combustible en estado gaseoso. Y si lo tiro en estado sólido, sublima. No moja tampoco. Así que no pensemos en andar tirando cubitos de dióxido de carbono al incendio, porque no moja, sublima. Es 1,5 veces 50% más pesado que el aire, es un gas rastrero. Se va a los subsuelos, se va a las canalizaciones, se va a los niveles inferiores. Y encima, cuando vos respiraste dióxido de carbono, te desmayaste, caes al piso, y en el piso, ¿qué hay? Más dióxido de carbono. El gas natural, por poner otro ejemplo, es más liviano que el aire, por lo tanto, ¿hacia dónde va? Hacia arriba, no hacia abajo. Tiende a acumularse en niveles bajos, sótanos, túneles, pozos. No lo veo, no lo siento, no lo huelo, se queda abajo. Cuando entré al subsuelo a cambiar el tubo de dióxido de carbono de la cerveza, es el último trabajo que hice como cadete o como ayudante de cocina en la cervecería. La única manera de detectar presencia de dióxido de carbono es teniendo detectores de dióxido de carbono. Y jamás almacenar gases en ambientes cerrados, jamás. Jamás. Lo que pasa en algunas circunstancias no queda otra alternativa. En esas alternativas se tiene que colocar detección para poder preservar la vida de las personas. No es que sea peligroso porque no va a generar ningún incendio el dióxido de carbono, pero bajó el ayudante, el pibe que mandan a cambiar el tubo que presuriza los barriles de cerveza, si alguno está en esa actividad, con mucho cuidado. Porque una manguerita mal colocada, un regulador que pierde, una manguera pinchada, y termina en una fatalidad. Nunca pasó nada hasta el día que pasa. ¿Comprendido esto? Sí, profe. Muy bien. Esto puede darse habitualmente y tiene que ver con la estática que puede producir la descarga de dióxido de carbono. Puede producir algún chisporroteo en la punta del difusor por la violencia y la velocidad con que sale la descarga de dióxido de carbono. El dióxido de carbono, a ver, es un gas. Si yo quiero generar una atmósfera inerte en un recinto, tiene que estar medianamente cerrado. Si no, el dióxido de carbono se empieza a escapar por todos lados. Tampoco es muy útil en ambientes muy ventilados o en zonas muy ventosas, porque si es gas, en una zona muy ventosa, el gas es desplazado por el viento y por lo tanto desaparece la zona de sofocación. Todos los agentes extintores que sofocan tienen esta limitación. Tengo que tener mucho cuidado en ambientes abiertos, especialmente aquellos ambientes muy ventilados, o donde las corrientes de aire son muy fuertes. Otra limitación, y esto es muy importante, no debe ser usado en lugares normalmente ocupados, o que potencialmente puedan haber personas. Porque ante una descarga automática de dióxido de carbono, las personas pueden quedar atrapadas y pueden morir producto de la descarga de dióxido de carbono. Ustedes dirán, bueno, es dióxido de carbono, pero la descarga es muy ruidosa, la descarga genera una nube muy blanca que imposibilita la visión. Con 6-7% ya empezamos a tener problemas, por lo tanto, si sumás estas tres condiciones, si no tenés tiempo suficiente antes de que empiece la descarga, te quedaste adentro. Apagamos el incendio y le sumamos un par de muertos producto de que no pudieron salir
del ambiente donde estaban trabajando o donde estaban realizando alguna tarea. Vamos a ver que vienen otros agentes extintores que pueden reemplazar y reemplazan al dióxido de carbono en ambientes normalmente ocupados. O sea, por ejemplo, en una casa que hay un par de personas no lo puedo tirar. A ver, una cosa es un matafuego que tiene una cantidad limitada y reducida de dióxido de carbono. Otra cosa es un sistema de descarga por inundación total, donde yo inundo toda la habitación de dióxido de carbono. Ahí, si en tu habitación tenés una descarga de 20 kilos, 30 kilos de dióxido de carbono, 4 o 5 tubos, y bueno, posiblemente si no te di tiempo de salir antes de la descarga, te quedaste adentro durmiendo. Claro. El dióxido de carbono no sirve, no es un agente eficaz contra combustiones de brasa o de masa, o combustiones en profundidad. ¿Recuerdan el tema combustiones en profundidad? No vamos a repasar todo, ¿eh? Porque la única manera de apagar una combustión de brasa es enfriando y mojando. El dióxido de carbono ni enfría ni moja. Así que no sirve. No es un producto, no es un agente eficaz contra llamas del tipo premezcladas o aquellas que se proveen de su propio oxígeno, porque el oxígeno viene de otro lado. ¿Recuerdan la llama premezclada? El oxígeno viene de otro lado, no lo toma de la zona de la combustión. Por lo tanto, no tiene ningún sentido sacarle el aire a la zona de la combustión, porque el comburente viene de un tubo que está aparte de la zona de la combustión. Tiene algunas limitaciones. Dijimos que el dióxido de carbono tiene una baja reactividad, pero reacciona con algunos materiales. Por ejemplo, el sodio, potasio, magnesio, titanio, circonio. Estos metales descomponen el dióxido de carbono y por lo tanto no apagan. No extinguen y tampoco van a incrementar la tasa de combustión como haría el oxígeno, pero no apagan y por lo tanto, por más que le tire dióxido de carbono a un incendio de magnesio o de sodio o de titanio, no le hace absolutamente nada. Habíamos dicho que el dióxido de carbono no es corrosivo, no genera corrosión, no genera oxidación de metales. Ahora va a haber que tener cuidado el dióxido de carbono en presencia de humedad, porque genera ácido carbónico, y el ácido carbónico sí es corrosivo. Así que no es un problema del todo grave, más que nada tiene que ver con el proceso de llenado de recipientes, pero es un detalle a tener en cuenta. El dióxido de carbono común en estado seco, seco sin humedad, ese es el concepto, es compatible con todos los metales. En estado húmedo, no líquido, en estado húmedo, es decir, si el dióxido de carbono tiene algo de agua, se transforma corrosivo y por lo tanto tiene que usarse con alguno de estos aceros inoxidables que ustedes ven acá en pantalla. Algunas cuestiones técnicas que ya que estamos las menciono. Esto vamos a pasarlo de largo, no quiero complicarles, a veces esto está preparado para otro nivel. No es que ustedes no lo tengan, pero en un primer año hay que tengo que tener cierto cuidado con la cantidad de información que les brindo, porque por ahí los vuelvo locos con información y nos escapamos o dejamos de prestar atención a lo más importante. Si ustedes quieren más, lean. Y en el material de lectura tienen un montón para leer. ¿Tienen dudas? Me consultan. Estamos terminando. Tipo de combustibles para que es apto el dióxido de carbono. Recordemos los tipos de fuego o tipos de combustibles en A, B, C, D y K. Vamos a ver cómo se usan con cada uno de estos. Los combustibles clase A, papel, madera, algodón, lana,
El dióxido de carbono está considerado como un agente extintor tipo BC. Como no enfría, como no humedece, no sirve para combustibles tipo A. ¿Comprendido esto? Lo que sigue no lo voy a explicar para no complicarle la existencia. Léanlo. Para combustibles tipo B, líquidos inflamables, líquidos combustibles, grasas, pinturas, lacas y gases inflamables. No presenta inconvenientes, es más, es un agente extintor tipo B, salvo lo que hay que tener en cuenta es la descarga de alta presión que genera la salida del dióxido de carbono del recipiente. Si yo tiro, es como tirar un sifón de soda sobre el vaso lleno de vino. Si el chorro de soda pega directo sobre el vaso de vino, salpica vino. Si yo estoy tirando una descarga de alta presión en forma directa sobre una superficie de líquido prendido a fuego, vamos a desparramar líquido prendido a fuego por todos lados. Vamos a propagar el incendio y el usuario de ese agente extintor va a salir lastimado y quemado. Combustibles tipo C. Es apto para combustible tipo C energizado, así que no hay ningún tipo de problema. Para los combustibles D, no es apto, hay que estudiar metal por metal y por lo general el dióxido de carbono no sirve para metales combustibles. No genera grandes problemas, pero tampoco lo va a pagar, que es la finalidad en este estudio. Para combustibles clase K, no. Para combustibles clase K hay un agente extintor que es específico y concreto para los combustibles clase K. Y con esto hemos terminado la presentación y la explicación del dióxido de carbono como agente extintor. Y estaba preparada esta charla por una conferencia. Uso el mismo material de las conferencias para darlo en clase. Lo que pasa, como le explico un poquito con menos nivel de información para no complicarlo. Si quieren ver